Documental de la cultura maya. Integrantes del equipo: Eric Damián Parra Carrillo, José Israel Chan Sánchez, Herrera Salazar Julio Alberto. Introducción acerca del tema. La civilización maya habitó en una vasta región denominada como Mesoamérica, en el territorio que hoy comprendimos por 5 estados del sureste de México, que son Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, y en América Central en el territorio actual de Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, con una historia aproximadamente de 3000 años. Los mayas hicieron grandes e impresionantes construcciones desde el preclásico medio y grandes ciudades como Nacbe, El Mirador, San Bartolo, Cibal, localidades de la cuenca del Mirador, en el norte del Péter y durante el Clásico, las conocidas ciudades del Tikal, Quiringual, Palenque, Copal, Río Azul, Calakmul, Comalcado y muchos otros sitios en el área. Se pueden clasificar como un imperio, pero no se sabe si al momento de la colonización impusieron su cultura o si en el fruto de la organización de la ciudad-estado independientes cuyas bases eran la agricultura y el comercio. Antecedentes de la cultura maya. Los antepasados de los mayas eran cazadores. Por alrededor del 2000 a.C. adaptaron la agricultura como forma de vida. En los años que van del 300 a.C. al 250 surgieron reinos mayas organizados. Luego, desde el año 250 después de Cristo hasta el 600 después de Cristo, surgió una civilización avanzada. Los mayas inventaron su propia escritura e hicieron grandes avances en astronomía y matemáticas. La civilización maya vivió su apogeo desde el 600 después de Cristo hasta el 900 después de Cristo. Sin embargo, decayó en la zona central de la ciudad. Fueron abandonadas, aunque no estamos seguros del por qué. Tal vez hubieran catástrofes climáticas o se produjeron hambrunas. O tal vez la guerra entre los diferentes reinos mayas causaron grandes desastres. En cualquier caso, en el extremo norte y sur, la gente continuó viviendo en las ciudades, por lo que la civilización maya no llegó a desaparecer. La arquitectura maya. Cuando las ciudades mayas fueron descubiertas, estaban en estado intacto, como evidencia clara de abandono, donde solo habían indicios de conservación de los grandes templos, por lo que las primeras hipótesis fueron a entender que esos eran centros ceremoniales habitados exclusivamente para sacerdotes, gobernantes y el séquito de estos. Sin embargo, tras los trabajos arqueológicos y posteriores estudios demostraron que en el interior de estas arquitecturas pirámides llegaban a habitar hasta miles de personas. Relacionando esto con el templo central, en las habitaciones no muy alejadas de este, con una trilogía del cuerpo central. La escultura maya. La civilización maya dominó la escultura, especialmente en el relieve, tanto en la escultura madera como en piedra. Los relieves se pueden encontrar en el interior e exterior de los templos y palacios, en altares levantados en la plaza y en los aledaños de los edificios. El tamaño de estos varía en función de la ubicación que se pueda encontrar, tanto miniaturizados como en obras monumentales. Destacado sobre todo la realización en piedra. Dentro de estas multiplicidades de variantes y temas encontrados en la escultura maya, destacan aquellos que tienen en fin religioso y político, donde la prima la representa de dioses, de juntos sacerdotes y nobles, se representan de manera estilizada con grandes tocados y, y elaborados vestigios que posteriores eran pintadas. Si bien cabe mencionar que la escultura monumental estuvo condicionada
por el estilo religioso, donde las zonas selváticas usaron el estuco como material para apropiar para la representación de la figura humana. Destacó en los gobiernos, sobre todo siendo este un tema recurrente en los centros urbanos como Copal, Piedra Negra y El Palenque. La pintura mural. La cultura maya tuvo una tendencia al horror vacui. De ahí las paredes de los numerosos edificios aparecían como fragmentos de escenas realizados en pinturas de las cuales se han conservado pocos fragmentos intactos. Los restos de los pigmentos encontrados en aquellos tratan de que las pinturas fueron unas pinturas brillantes aplicadas sobre el estuco húmedo, destacado la plenitud de los colores. No existe perspectiva, la cual era considerada mediante la ubicación en los espacios de las figuras sur, surpuestas, igual a las que se realizan en el antiguo Egipto. Las figuras representadas se bordeaban con contorno rojo, blanco o rayas negras. Los rostros aparecían de perfil. La pintura mural mejor conservada con la que se encuentra en Bonacpac, en Chiapas y datadas en el siglo XIX. Cubiertas los muros de las tres cámaras, todo el conjunto de estas conecta entre sí, por lo que estas pinturas se representan como una sola, representadas en los centrales de los mayas en precesión, cuyo festijo es la celebración de la subida en un heredo al entorno. Ubicación geográfica. Los mayas se localizaban en Mesoamérica desde la costa del Océano Pacífico hasta la península de Yucatán en el Mar Caribe. La cultura creada por los mayas prehispánicos se desarrolló en un vasto territorio, los actuales estados de México, de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, parte de Tabasco y en Chiapas, Guatemala, Belice y en el sector Honduras. El área que ocupaban los antiguos mayas comprende el sector más meridional de Mesoamérica, región que se extendió desde la cuenca de los ríos Lerma, Panuco en México hacia el sur hasta llegar a Honduras y El Salvador. La región maya tuvo dos medios geográficos distintos, la Tierra Alta y la Tierra Baja. En este tema hablaremos de la organización política, y durante el periodo postclásico los mayas estuvieron divididos en múltiples centros urbanos. Cada uno de ellos era una familia noble, y sus hijos pasaban por una ciudad, la cual era de Mayapán. A la cabeza de Mayapán se ubicaba el llamado Halach Unik, especie de rey emperador, etc. La sociedad maya era, pues, jerárquica, se dividían por un rey y también eran hegemonistas. En el tema del sistema de numeración maya, los mayas crearon un sistema de numeración como un instrumento para medir el tiempo, y no para hacer cálculos matemáticos. Por eso los números mayas tienen que ver con los días, meses y años, y con la manera que organizaban el calendario. En el sistema de numeración maya, los tres símbolos básicos son el punto, cuyo valor es el 1, la raya, cuyo valor es el 5, y el caracol, que se le describen como concha o semilla, cuyo valor es el 0. La escritura maya, también conocida como jeroglíficos mayas, aunque técnicamente ese término se considera hoy en día impreciso, fue el sistema de escritura usado por la civilización maya precolombina en Mesoamérica. Los caracteres que tenían fueron descubiertos por los exploradores europeos durante el siglo XVIII y XIX, quienes, aunque no entendían nada de su significado, atribuyeron sin embargo a similitudes en cuanto a los dibujos y lo que aparentaba. Se trata del sistema de escritura que mejor se ha descifrado de entre los sistemas de escritura mesoamericanos. Recientemente se ha descifrado también la escritura epiólmica. La astronomía maya forma parte de una tradición más amplia.
Los mayas del periodo clásico pudieron hacer estimaciones de un largo plazo. Los mayas hacían cálculos exactos de los periodos sinódicos, de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Calcularon con exactitud los periodos de la luna y el sol y de las estrellas para hacer su propio calendario. Algunos de los calendarios como el Zap-Egg marcaban los inicios de festivales y rituales. El Solkin de 660 días se basaba en la aproximación de la gestación humana. Los calendarios eran basados sobre todo en los años, meses y todo lo que tenía que ver. Se tallaban en una piedra para que cada gente supiera cuándo eran los inicios de festivales y todo eso. Organización económica. Siendo la agricultura una actividad central en la vida de los mayas, se ha especulado mucho sobre las técnicas agrícolas que utilizaban con más frecuencia en la época prehispánica, si las de tipo extensivo, como el sistema de roza, tumba, quema, o las de tipo intensivo, como el riego y las terrazas. Hay evidencias que combinan ambas técnicas con otras alternativas, como la recolección, las huertas domésticas, los campos levantados, la arboricultura, la caza y la pesca. Organización social. En los centros ceremoniales y ciudades que se multiplicaban durante la época clásica y cuyo gobierno fue de tipo teocrático, habitaba la clase dirigente, ocupaba en funciones intelectuales como la planeación socioeconómica, la proyección de obras públicas, la organización política, la creación de conocimientos científicos, matemáticas, astronomía, cronología, medicina, y la conservación por medio de una desarrollada escritura de la historia de los linajes gobernantes. Organización religiosa. En sus inicios, la religión de los mayas fue un culto a la naturaleza y a las fuerzas presentes en el entorno donde vivían como nómadas. A medida que avanzó la sedentarización, aumentó la necesidad de organización formal de aquella religión y con ello la de contar con un cuerpo sacerdotal de carácter especializado. Decadencia de la cultura maya. A lo largo de 700 años, los mayas alcanzaron una elevada prosperidad intelectual y artística. Fue suficiente en este tiempo para que una cultura provista de las principales invenciones humanas salieran prácticamente de la nada hasta elevarse al nivel de las grandes civilizaciones. Si la prosperidad alcanzada por el pueblo maya, dividido como está en comunidades desperdigadas sobre un territorio hostil, constituyente un ministerio, este es mayor en tanto que una absoluta decadencia siguió al más brillante destino.